Opening this workshop, which is focused on the state, services and infrastructure, the relations between the state, services and infrastructure. It's part of a global conference organised by the University College London and by the University of Greenwich on the subject of shifting narratives, the political economy of public services, public spending and public provision, an issue that concerns us all. The whole conference is lasting 4 days. This is the final workshop of the regional sessions. Tomorrow there is a final plenary session which includes a contribution from Mariana Mazzucato, and it also includes a contribution, I'm very pleased to say, from Alicia Bárcena, who just retired as director of ECLAC, but has agreed to contribute to our conference. I won't say much more than that, except on a personal note, I'm once again pleased to see some old friends, especially notably Daniel Chavez. But I shall now hand over to Gustavo, who will manage the speakers and manage the conference. And thanks very much for agreeing to do that, Gustavo. And thanks to all of you speakers for agreeing to make these contributions. So over to you. I leave it with you now, Gustavo. And again, if people can keep to a reasonable discipline of 10 to 15 minutes, that would be good and improve the quality of discussion. Thank you. Muchas gracias, David, por la bienvenida. Bueno, bienvenidos a todos. Un saludo muy grande desde Buenos Aires. Bueno, como dice David, hoy tenemos para esta tarde 5 ponencias. La idea es que podamos tomar 15 minutos de cada uno para luego al final de la sesión tener entonces nuestros 30 minutos de intercambio. Bueno, vamos a tener a Alicia Puyán, a Ariel Ocantos, a Teresa Maciel Lira, a Daniel Chávez y a Federico Dávila. Si les parece bien, vamos a empezar con Alicia Puyán. Yo voy a hacer un pequeño bio de cada uno antes de empezar. Alicia Puyana es profesora e investigadora de Flaxo México, ha sido profesora visitante de la Universidad de Oxford, del Colegio de México y la London School of Economics. Ha trabajado los efectos de la inserción de América Latina en la economía globalizada, y entre los cuales se destacan los efectos dinámicos de la inserción en el crecimiento, el empleo y la desigualdad. Viene trabajando en temas de energía, tanto en México como en Colombia, con lo cual, Alicia, ya estamos en condiciones y entusiasmados en escucharte. Tenés 15 minutos para la exposición. Les recuerdo que al final de las 5 exposiciones tendremos entonces 30 minutos para charlar y hacer comentarios. Cuando quieras, Alicia, muchas gracias. Estás muteada, Alicia, estás muteada. Estás en silencio, Alicia, si podés abrir el micrófono. Ahora sí, parece haberse abierto el micrófono, Alicia, sí. ¿Ahora sí? Ahora Bueno. perfecto, ahora perfecto. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir algunas ideas sobre lo que entiendo yo es la narrativa de la Cuarta Transformación, y con algunas anotaciones sobre energía, aunque es una de las partes que voy a tocar, y haciendo referencia también a Colombia. Hablando con Esteban, él me comentaba que sería interesante por los recientes cambios que se han sucedido en Colombia, como Andrea lo manifestó ahora también, han dado pie a una gran ilusión de cambio en un país que era refractario al cambio durante muchísimas décadas, sino más de un siglo. Sin embargo, es difícil comparar
un proyecto de gobierno con un gobierno que ya lleva 3 años en ejecución. El paralelo es que realmente sí hay una propuesta conjunta de resolver los problemas más agudos del país, pero los problemas más agudos de cada país son diferentes. En Colombia, lógicamente, sigue pesando todavía la violencia, los muchos procesos de paz fallidos y este último que pues tiene todavía muchos problemas porque, por ejemplo, el último presidente hizo campaña en que haría trizas el proceso de paz. Sin embargo, los dos van a enfrentar, y López Obrador lógicamente ha enfrentado una situación de gran hostilidad tanto de las fuerzas políticas como de las fuerzas reales. Si bien él ganó con una gran mayoría y tiene su partido la mayoría simple en el Congreso, esa mayoría simple en el Congreso no le ha permitido realizar muchos de los cambios que quería hacer, y el presidente Petro no tiene esa fuerza parlamentaria. Su partido es muy diferente al partido Morena y el Congreso está muy fraccionado, es decir, ellos tienen que enfrentar los poderes reales y esos poderes reales, sobre todo los económicos, son muy contrarios al cambio en uno y otro país. Dicho eso, yo quisiera enfatizar que aquí en México hay, también en Colombia, nueva narrativa, nueva forma de gobernar. Es muy diferente, una nueva estrategia política, la economía moral, la economía del goce, del vivir gozoso, un nuevo interlocutor que son los pobres, el pueblo. Yo creo que esos cambios hay que tenerlos en consideración para hablar de una narrativa. Perdón. La narrativa es eso, enfatiza, reivindica el pueblo como el actor social más importante, el pueblo trabajador, los pobres. En eso tienen una similitud los dos. López Obrador enfatiza su oposición al neoliberalismo, aunque a veces parece que lo reduce solamente a la parte corruptiva de la corrupción que existió en México y en muchos países durante muchos años, pero que se agudizó desde los cambios estructurales en los 80. López Obrador rechaza critica el neoliberalismo, critica un poco el capitalismo, pero al igual que Petro, ve que no puede cambiar el liberalismo, que no es un cambio de sistema. Ninguno de los dos pretende cambiar el sistema económico, pero sí transformar muchas cosas. Condena la privatización tan acelerada que hubo en México. En Colombia fue menos la privatización porque había menos que privatizar. Colombia fue siempre desde su constitución un país económicamente muy liberal, con un Estado bastante débil, con una tributación directa muy, muy frágil, ¿verdad? Que eso ha tenido repercusiones muy grandes. Y entonces tiene la paradoja de una economía muy liberal, radicalmente liberal, y una política muy conservadora. Esas dos conjunciones llevaron a la violencia, lógicamente. En México, por lo menos después de la revolución, se estableció un sistema mixto que no fue liberal en lo económico. El fundamento de la economía es la cuarta transformación, es la economía moral, una serie de principios y normas sobre la ética que debe regir a los políticos, a los gobernantes y también a la sociedad. Petro en eso es muchísimo más cauto, no se mete en esos problemas que son complejos,
pero va más claro y directamente a la parte económica y a la parte social. Estos son puntos de que yo creo que son los tres pilares de la cuarta transformación, pero que también los comulga Petro. Honestidad, los dos profundizan la honestidad. En el sector energético mexicano, sobre todo en la reforma después del 2013, quedó evidente que se corrompió, que solamente con corrupción se podía aprobar esa reforma y que todo el proceso de licitación de contratos, etcétera, fue plasmado de corrupción. Petro, en la última entrevista que leí, que se la hizo a Coronel, un excelente periodista, habló que Ecopetrol le dio un halconazo y llamó a junta directiva. Ecopetrol es la junta nacional, la empresa petrolera estatal, y nombraron una junta directiva muy adversa y están tomando decisiones que no le placen perfectamente. Entonces allí va a tener también un problema. Y los dos se proponen atacar las raíces de la violencia y de la corrupción, que es una mejor economía con mayor distribución y una política con mayor participación del pueblo. Estos son los 12 programas más importantes sociales de López Obrador, a los cuales ha dedicado en los 3 años que lleva de gobierno, los casi 4 años, más de 16,000 millones de pesos. Hay algunas cosas que son bastante interesantes, como fue llevar a cambio constitucional, la reforma constitucional, la pensión del bienestar para los adultos mayores y las becas para los estudiantes. Eso es bastante interesante. Tiene una serie de programas novedosos como préstamos a las tandas, etcétera, más que todo orientados a los muy pequeños y a los pequeños productores agrícolas e industriales. Estos son los cambios que ha tenido, con una mayor participación del desarrollo económico, que va del 21 al 27%. En desarrollo social también ha habido un gran aumento. Muchos de sus programas han tenido oposición en esto. No puedo compararlo con Petro porque todavía no entra en ejercicio su... Algo para Colombia también es válido, y es el esfuerzo que ha hecho. ¿Por qué la reivindicación de los pobres y del trabajo? Porque durante todo el periodo, más o menos desde 1979-78, el deterioro del salario mínimo real fue de pasar de un índice 300 en el salario mínimo real de 300 en 1980 a 75 en el 2018. Es decir, hubo un deterioro del salario de 300 a 75. Se empobreció terriblemente la clase trabajadora, lo cual aquí ustedes pueden ver en esta gráfica cómo cayeron los salarios. De manera que en los años 2008-2017, los ingresos eran peores. Perdón, Alicia, tu pantalla, si ahora la quieres mostrar, necesitas compartir pantalla. Ay, no compartí pantalla. Ay, Dios mío. Estábamos pensando creíamos que era una presentación oral, completamente oral, pero ahora que nos decís que teníamos que ver un gráfico, nos damos cuenta que sí había algo para ver. Había algunos colegas que indicaban que parecía que no la veíamos. Ya. ¿Ok? Ahora sí, ahora sí. Bueno. Ahora sí vemos la pantalla. Entonces, ¿por qué el énfasis? Creo yo que se justifica plenamente el énfasis de poner como el actor principal al trabajador pobre, como el actor principal y no el capitalista, no el inversionista, como fue la retórica o la narrativa anteriormente, porque el empobrecimiento fue la caída de los salarios
mínimos reales, pero también de los salarios medios reales. Tenemos que todavía en el año 17 estaba por debajo de los peores años de la década perdida, de la década de los 80. Es decir, México lleva por lo menos unas 4 décadas perdidas en desarrollo económico, en desarrollo social y en crecimiento económico. No obstante, el gran aumento de los salarios, este es el COVID, el aumento de los salarios sigue siendo todavía muy por debajo del índice registrado en 1970. Y ahora no puedo pasarla. Bueno, esta es otra forma de ver ese empobrecimiento, que es la distribución funcional del ingreso. La caída de los salarios en el ingreso en ingreso primario, ustedes pueden ver que pasó más o menos del 39 en el ingreso total, siendo entonces el 67, el 61 para el capital cayó a menos del 27. Es decir, el crecimiento de los beneficios al capital fue superlativo. Allí se explicaría bien toda la ecuación de Piketty. Creció mucho más, crecieron las remuneraciones al capital cuando el ingreso, el PIB no crecía, o varias veces más que el PIB. Bueno, estos son también en educación pública, en bienestar social y en salud los incrementos en los últimos 3 años. Yo reitero que mucho ha habido una gran oposición de la bancada cuando no podía, en el Congreso, cuando no podía pasar reformas y algunas leyes, porque inclusive pues había también disidencias dentro de su movimiento. ¿Qué pasa con energía? Digamos, se esperaba mucho, y esto es lo que a veces ocurre entre nosotros los académicos, que esperamos mucho, y los activistas de un candidato que llega a la presidencia y no contamos con toda la oposición. El ejercer el poder es bastante complicado. Y nosotros exigimos haciendo abstracción de ese poder político. En eso somos muy economicistas, muy económicos. Bueno, fue un luchador social que siempre se defendió, en primer lugar, la propiedad nacional de los recursos del subsuelo. En la reforma energética del 2013, que se dice que no cambió la propiedad del petróleo o del gas o del litio, pues sí la cambió, porque antes del 13 se decía que los recursos del subsuelo son propiedad de la nación. En el 2013 se cambió una preposición. Los recursos en el subsuelo son propiedad de la nación. Una vez que salen del subsuelo, son de quien los saca. Es decir, la propiedad de las reservas petroleras, con ese cambio simple de una preposición, pasan a ser propiedad privada. Sin embargo, López Obrador tan pronto llegó a la presidencia sin cambiar la reforma, simplemente dejó de convocar a nuevas licitaciones para otorgamiento de campo, de concesiones. No abrió más y reivindicaba la necesidad de fortalecer en energía la soberanía del Estado. Que el Estado debía regir la energía porque es un servicio público y no un bien mercantilizable. Alicia, discúlpame, te tengo que interrumpir. Te quedarían 3 minutos más o menos para cumplir con el estimado. Gracias. Estas son las propuestas. Ok, perfecto, sí. Aliviar la carga fiscal de Pemex, que fue sometida a una carga fiscal que le llevaba 104 y 105% de las utilidades antes de impuestos. Era una manera de financiarse el fisco. Acelerar la renovación de reservas, dando recursos a Pemex para que invierta más en reservas, limitando la producción al consumo del mercado nacional
y no exportando. En eso se parece, Petro también dice que se puede prolongar la vida de las reservas y tener más tiempo sin exportar. De manera que eso, incrementar la producción de crudo, pero solamente la destinada al consumo nacional, eliminar las importaciones de gasolina, que se llevaban cerca del 80% del valor de las exportaciones cuando bajó el precio, y reservando al Estado el litio como un bien estratégico para las nuevas energías. Rehabilitó 6 refinerías estatales y va a considerar una, mañana se inaugura una nueva. Esto es lo que se ha dado, esta es la rebaja a Pemex de la renta petrolera, del 65% del producto a 40%, lo cual le da recursos para ir reinvertir, explorar y tener más recursos y fortalecer la empresa. En energías también esa es la estrategia, fortalecer al Estado, a la Comisión Federal de Electricidad como el gestor generador de energía eléctrica, porque es un servicio público y debe mantenerse los precios bajos. Ha hecho mucho gasto fiscal para contener el precio de la gasolina, efecto de la subida de los precios del petróleo. Y eliminar todo lo que se transfirió al sector privado en la reforma del 13, como la regulación y la moderación de y la apertura al sector privado de la generación de energía eléctrica en las diversas formas. Esto es lo que se ha gastado y se ha dado recursos, es decir, la narrativa, como se dice ahora, pero la política es que el Estado sea el que rige y dirige la política petrolera y el que presta el servicio de energía eléctrica al pueblo o a la sociedad, porque también se incluye a la sociedad. Eso sería entonces, los cambios no son menores, son cambios políticos que van contra la corrupción y la moral, canalizar los estímulos financieros solamente o básicamente a las actividades que benefician al pueblo, que benefician a la sociedad en su conjunto, y recuperar valores tradicionales que hacen grande a México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Muy interesante. Todos los que tomamos nota, al final de la sesión estaremos allí para intercambiar. Ahora le tocaría su turno a Ariel Ocantos. Ariel Ocantos es becario doctoral del CONICET, es egresado de la Universidad Nacional de Rosario, tiene su sede institucional en la Universidad General Sarmiento, es integrante de la red Waterloo-Gogacit, también es integrante del taller ecologista, es asesor técnico del programa Humedales Sin Fronteras. Ariel, si estás entonces en condiciones, cuando quieras podés empezar tu exposición, y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola, buenas tardes, muchas gracias Gustavo, un gusto saludarlos a todos, a todas, aquí presentes en este evento que nos convoca. También agradecer al profesor Esteban Castro por la invitación a este evento, y a toda la Universidad de Greenwich por favorecer este tipo de encuentros. Como el tema de que nos reúne hoy tiene que ver con el rol del Estado a la hora de pensar la provisión de infraestructuras, me voy a centrar justamente en un caso, que es el caso de estudio que vengo desarrollando en mis investigaciones en el marco del proyecto doctoral, que tiene que ver con el caso de la hidrovía Paraguay-Paraná, aquí en estas latitudes de Sudamérica. Estoy hablando desde Argentina, como bien decía Gustavo, así que quizás al finalizar me voy a centrar más en el proceso argentino. Entonces, para un poco contextualizar esto, vamos a mencionar, digamos, o tratar de visualizar dónde estamos ubicados cuando hablamos de hidrovía, que tiene que ver con este sistema tan complejo que es la cuenca del Plata, específicamente el valle central de la cuenca de los ríos Paraguay, Paraná y del Plata,
que justamente es una de las cuencas y reservorios de ecosistemas hídricos, comunidades tradicionales más importantes del mundo, la quinta en su extensión a nivel mundial, y justamente abarca partes de territorios nacionales de 5 países, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, y justamente están los sectores económicamente más desarrollados de estos países en esta cuenca. La hidrovía es un proyecto que nace hacia fines de los 80, justamente en el marco de este sistema de la Cuenca del Plata, que tenía que ver con justamente favorecer la navegación por los ríos Paraguay, Paraná del Plata, los 365 días del año, las 24 horas, los 7 días de la semana. Este lema, digamos, es porque justamente las características de los ríos no facilitó siempre, según el periodo del año y según las características hidrológicas, la navegación por estos ríos, y justamente el proyecto Hidrovía viene a potenciar, digamos, esta idea con justamente el objetivo de poder exportar, digamos, materias primas fundamentalmente agrícolas y minerales hacia los centros de la economía mundial. Esta hidrovía, digamos, se inserta en un sistema que es el sistema de la Cuenca del Plata, que nace con el Tratado de la Cuenca del Plata ya por fines de los 60, y acá me parecía interesante justamente ver cómo el rol del Estado fue mutando a la hora de pensar la provisión de la infraestructura en el contexto regional. Entonces, si pensamos en fines de la década de los 60, en el contexto de semidemocracias en el cono sur de América Latina, y de dictaduras, por supuesto, vamos a ver que la cuestión de la infraestructura en la Cuenca del Plata justamente se enmarca, por un lado, para propiciar la navegación, promover la integración física y propender al uso racional del recurso hídrico, recurso, digamos, entre comillas, pero bueno, así está expuesto en el tratado, y que tiene que ver con justamente un contexto más de rivalidades geopolíticas entre los estados, ¿no? Es decir, hay una caracterización muy nacionalista de estos gobiernos en relación a pensar lo territorial, la gestión territorial, por ende la cuestión de la infraestructura va a estar justamente en el marco de estas competencias y hipótesis de conflicto entre los estados. Ya hacia fines de los 80 y principios de los 90, justamente que es cuando el proyecto Hidrovía nace, también vamos a ver cómo el neoliberalismo en América Latina y específicamente en América del Sur se va a materializar en diferentes iniciativas a nivel regional. Una de ellas es la IRSA, la Iniciativa de Integración en Infraestructura Regional Sudamericana, que justamente lo que hizo fue promover, digamos, aquellos proyectos y grupos de proyectos para mejorar la conectividad, para justamente facilitar lo que es la competitividad en las exportaciones hacia justamente los centros de la economía mundial. Obviamente aquí las premisas neoliberales del regionalismo abierto son las que van a primar, digamos, a la hora de pensar lo que es la infraestructura, y justamente lo que se da es una crítica muy fuerte, digamos, al paradigma anterior que tenía que ver con este rol más normativo del Estado, es decir, el rol del Estado como provisor directo de infraestructura, sino que aquí justamente el Estado va a quedar en una posición más indicativa, y en lo que se conoce como las alianzas público-privadas, darle un lugar central a los actores privados para lo que es la provisión de infraestructura. Y aquí, bueno, justamente esto es lo que comentábamos que se dio con la IRSA. Es en este contexto también que la hidrovía, el proyecto Hidrovía a nivel regional, y después vamos a ver en el caso argentino también, va a tener lugar, ¿no? Bueno, ya hacia a fines de esta ola neoliberal en América Latina, en América del Sur específicamente,
vamos a ver que la creación de la UNASUR va a inaugurar o intentar inaugurar un nuevo periodo, digamos, a la hora de pensar justamente las cuestiones de infraestructura a nivel regional, y es así que la creación del CONCIPLAN, del Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento, va a tratar un poco de revertir aquellas nociones, digamos, que implantó el neoliberalismo a la hora de pensar la infraestructura y de planificar la infraestructura. Justamente lo que se ve es que justamente es el fuerte contenido, digamos, los organismos financieros regionales, como el Banco de Desarrollo para América Latina, anteriormente denominada CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo del Sistema de la Cuenca del Plata, van a tener a la hora de justamente, digamos, preponderar las infraestructuras o diseñar las infraestructuras a nivel sudamericano. Entonces, esta idea de que los actores económicos y las capacidades técnicas de estos organismos regionales tienen preponderancia en la fase, digamos, del regionalismo abierto, del periodo neoliberal, digamos, de los 90 y principios de los 2000, va a entrar en discusión y se va, digamos, de alguna forma a tratar de darle una dirección más política a la infraestructura, en la cual los ministros, digamos, de los gobiernos de los países sudamericanos van a intentar tener un rol más preponderante. En esta fase también es interesante comentar que si bien la hidrovía continuó su desarrollo, digamos, ha tenido un nivel de crecimiento mucho menor que en la fase anterior de la época, digamos, del desarrollo de los 90, digamos, para tenerlo en cuenta también como marco. Y bueno, vamos a ver que en estas de cambios y continuidades, ¿no? Como vamos a ver algunos cambios en relación a justamente el rol del Estado, de esta idea de un lugar más indicativo, digamos, o de asociación público-privada con actores del sector privado. Vamos a tener un mayor peso de los factores políticos, de los ministerios de infraestructura, obras públicas, servicios públicos, de los estados en el seno del COSIPLAN, y lo que se va a priorizar también es por ahí a tener elementos, digamos, que tengan que ver con proyectos que reduzcan asimetrías a nivel intrarregional, o sea, al interior de América del Sur, y no tanto pensar en factores extrarregionales como es la inserción o una inserción competitiva de los productos, de las materias primas sudamericanas en los centros de la economía global. Eso es un poco, digamos, en términos de narrativa, como decía bien Alicia. Vamos a ver que después en la práctica eso tuvo vaivenes, como siempre, digamos, donde justamente el rol de estas instituciones regionales de financiamiento van a seguir teniendo un lugar preponderante en lo que fue justamente el COSIPLAN. Bueno, aquí vemos estos son mapas justamente de lo que son los ejes de integración y desarrollo que propone tanto IRSA como COSIPLAN, y vamos a ver que uno de ellos, un eje transversal, es el de hidrovía Paraguay-Paraná. Y aquí me traje un dato de color, que es un mapa de mi libro de historia de segundo año del secundario, del bachillerato, que es justamente ver cómo en el sistema del monopolio español ya se veían estos trazados de recorridos de infraestructura, digamos, obviamente en un sistema de monopolio, etcétera, para ver cómo también estas ideas, digamos, ya en la época de la colonia se pueden ir visualizando en relación a lo que es el transporte y la logística en la actualidad. Ahora sí ya me centraría en el tramo argentino de la hidrovía, justamente que es lo que es el objetivo, digamos, de esta conversación, y es ver cómo en esta extensión, digamos, que son alrededor de 1.200 kilómetros, o un poquito más, de lo que es la navegación por el río Paraná, que va en la confluencia, digamos, del norte de la Argentina, allí por lo que es la provincia de Corrientes y Chaco, hasta la desembocadura en el río de la Plata, frente a las costas de Uruguay y de Buenos Aires. Esta hidrovía justamente es
interesante decirlo, que la vía navegable fue mantenida por el Estado argentino, es decir, el Estado era el que se hacía cargo de todas las actividades de infraestructura, de dragado y señalización para la navegación desde fines del siglo XIX. Eso duró hasta la mitad de la década de los 90, ¿no? en Argentina, en el cual, dentro de este contexto del proyecto Hidrovía a nivel del sistema de la Cuenca del Plata, se decide, en el marco de la reforma del Estado, ¿no? Con los principios neoliberales, como decíamos, en los 90, con el del gobierno de Carlos Menem, y de las nuevas legislación del sistema portuario en Argentina, que lo que tendió fue a la privatización, a la descentralización, es decir, que el Estado Nacional fue desligándose de aquellas actividades que históricamente se hizo cargo. En ese contexto es que se llama una licitación pública internacional para la gestión de la hidrovía, ¿no? A, obviamente, empresas privadas a nivel nacional e internacional. De esa licitación salen beneficiadas 2 empresas, una belga y una argentina, que conforman lo que es la empresa conocida como Hidrovía Sociedad Anónima. Esa empresa, ese concesionario, va a estar vigente, sus actividades van a estar vigentes desde el año 95, entra en funciones en el 96, hasta el año 2021. Es decir, 26 años de licitación con 2 prórrogas de contrato, donde, como decía Alicia, también ahí se va a ver los casos, las denuncias, digamos, vinculadas a corrupción por parte de estas empresas para esas prórrogas de contrato, en la cual esas empresas obviamente ejercían un monopolio, que era la gestión de la vía navegable, y por la cual al inicio, digamos, de sus operaciones recibió por parte del Estado, además del cobro del peaje que se le cobra a las embarcaciones para transitar por la hidrovía en este tramo argentino, un subsidio estatal de 40 millones de dólares anuales que se pagaron hasta el año 2002. Vamos a ir viendo cómo ahí también el Estado va a tener un rol de facilitador y propiciador de negocios privados en lo que tiene que ver con la provisión de la infraestructura, en este caso de navegación fluvial. Bueno, luego del año 21 y con el cambio previo, ¿no? de gobierno en el año 19, se asomó la idea de que la hidrovía iba a cambiar su tipo de gestión, que se iba a crear una sociedad del Estado, es decir, se iba a estatizar justamente su control y su administración, como había sido previa a esto que sucedió en los 90, pero ahí hubo marchas y contramarchas del actual gobierno argentino que justamente no han posibilitado ese tipo de iniciativas. Vamos a ver al final cómo eso también abrió muchas discusiones en relación a lo que es la noción de soberanía, ¿no? En este caso de la vía navegable y de la gestión de la vía navegable, y los actores que entran en juego y en disputa para poder debatir esto, ¿no? Y justamente lo que se hace es, se anuncia el llamado a una nueva licitación pública internacional acorde al régimen vigente desde los años 90. También discúlpame, te quedarían más o menos 3 minutos. Gracias. Perfecto, voy a ir cerrando. Me voy a detener en esto. ¿Por qué la importancia de la hidrovía? Yo les estoy hablando desde la ciudad de Rosario, aquí en el centro del país, de la Pampa Húmeda, Argentina, centro de producción agropecuaria. En esta región se asienta el complejo sojero de producción, digamos, de producción de derivados de la soja más grandes, o uno de los más grandes del mundo, y que justamente todos estos productos se exportan por la hidrovía. Era para tener referencia sobre estos puntos, la importancia que tiene el comercio agropecuario para la Argentina. Alrededor del 80% de su comercio exterior justamente se realiza a través de la hidrovía, ¿no? Y cómo este tipo de comercio exterior está muy asociado a un tipo de actividad, que es la agrícola, fundamentalmente vinculada al monocultivo de la soja, y a todo el paquete tecnológico asociado a esa soja. Lo que les decía hoy, un poco de los debates actuales y los desafíos
bueno, ¿cuál es el rol del Estado en relación al hacerse cargo de la gestión de las vías navegables en Argentina, ¿no? Y cómo hemos visto esta ausencia, entre comillas, por supuesto, del Estado a favor del sector privado, donde los controles a las actividades de a estas empresas privadas ha sido muy limitado, por no decir nulos en algunos casos. La cuestión ambiental, que obviamente está muy presente en esto, que tiene que ver con, bueno, cuáles son todos los estudios de impacto ambiental que habría que hacerse para medir justamente el tipo de actividades que se plantea hacer con la gestión de la vía navegable. Y obviamente lo que tiene que ver con actualmente, ¿no? el rol que tiene el comercio exterior en la Argentina a la hora de generar la divisa, ¿no? para el pago de la deuda externa, y no donde la hidrovía y tiene un lugar central en la discusión, y esto de la mano de la concentración y la extranjerización del comercio exterior argentino, ¿no? Y aquí retomar estas discusiones que les decía recién, que son actuales en la agenda pública, que tiene que ver con la recuperación de la soberanía y la nacionalización, la estatización de la gestión de la vía navegable. Y aquí también, ya para ir cerrando, todas las discusiones que se abren en torno a las actividades ilegales que ocurren en la hidrovía, que tienen que ver con narcotráfico, con trata de personas, inclusive con la evasión fiscal, ¿no? De los impuestos de exportación, de los derechos de exportación e importación, que se evaden justamente en Argentina en las actividades vinculadas o que se asientan en la hidrovía, y la cuestión de Canal Magdalena, que para los que son de provincia de Buenos Aires en Argentina está muy también en boga, que tiene que ver con nuevas formas de acceso al río Paraná por nuevos canales, que en este caso es el Canal Magdalena. Así que para no excederme el tiempo, les agradezco y quedo abierto a las discusiones finales. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ariel. Sí, seguramente habrá inquietudes y consultas al final de la sesión. Ahora vamos a continuar con la doctora Teresa Maciel Lira. Voy a introducir un poco a Teresa. Ella es investigadora en la Fundación Osvaldo Cruz. Sí. Gustavo, sorry, I'm not sure she's here. No está en línea. I don't think so. A ver. Is that right? Parece que no está, ¿no? No la estoy viendo. No. Esteban, is that right? She doesn't seem to be here yet. Parece que no está presente. Parece que no está presente la doctora Lira. No la estamos encontrando aquí por ahora, ¿no? No sé si se conectará luego, pero por lo menos no ha avisado, así que por ahí pasó alguna cosa. No sé. Aquí no la vemos. Así que sigamos adelante. Sí, yes. Yeah. Seguimos adelante, ¿les parece? Con Daniel Chávez, el colega. Daniel Chávez, el colega. Voy a hacer. ¿Te parece bien, Daniel? Entonces tomaron la voz. Sí, ya estoy acá. Bueno, perfecto, Daniel, muchas gracias que hayas estado preparado entonces para la emergencia. Te voy a presentar básicamente, bueno, vamos a seguir entonces con Daniel Chávez. Daniel Chávez es bueno, básicamente un académico, vive en Países Bajos, es investigador del Instituto Transnacional, coordina ahora el laboratorio de este Instituto Transnacional, de profesión. Él es antropólogo social, economista político, está especializado en políticas públicas y viene trabajando en todo el tema de democratización de la energía y futuros emancipados. De formación tiene una maestría y doctorado en estudios del desarrollo, obtenido en el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Rotterdam. Tenemos mucho gusto en que estés aquí y que hayas estado preparado para salir ahora al ruedo. Muchas gracias, Daniel, te estamos escuchando entonces. Bueno, muchas gracias, Gustavo.
y muchas gracias a los amigos David y Esteban por la posibilidad de hacer un aporte a esta conferencia tan importante. Mi presentación va a estar centrada en un componente específico de lo público, que es el referido a las empresas de propiedad estatal. Como todos sabemos, este tipo de empresa había permanecido un poco al margen de la investigación durante mucho tiempo, pero desde principios de este siglo y fundamentalmente en la última década, ha vuelto a concitar el interés de investigadores, políticos, periodistas de muy diversos países del mundo. Y pese a la fuerte ofensiva privatizadora que sufrieron las empresas públicas, este tipo de entidades siguen siendo esenciales para la provisión de bienes y servicios en sectores estratégicos de la economía y están a cargo en la provisión de elementos tan básicos para la vida en sociedad como es el agua, la energía, la salud o las telecomunicaciones, y también tienen un rol primordial como catalizadoras del desarrollo industrial y productivo en aquellos países que han tratado o por lo menos intentado un nuevo tipo de política industrial. Mi aporte a este intercambio estará focalizado en la nueva agenda de investigación y de formación a nivel de posgrado en relación a las empresas públicas, y mi presentación estará estructurada en 3 partes. En primer lugar, me interesa resaltar algunos datos muy básicos sobre la relevancia y significación de estas empresas en la economía contemporánea. Y hablar de empresas públicas implica reconocer la necesidad de paradigmas alternativos al neoliberalismo. Hay muchas señales de que el proyecto neoliberal está en crisis, pero no deberíamos confiarnos demasiado, porque en las últimas décadas hemos visto muchos ejemplos de la resiliencia que tiene el neoliberalismo en nuestro tipo de configuración económica y social. Pero ya existe muchísima evidencia empírica proveniente de muy distintos países del mundo, no solo de los países del sur, sino también de los países del norte, que demuestra el fracaso de las estrategias de privatización. En particular en el área de la energía, que es el campo que yo más trabajo, la unidad de investigación sobre servicios públicos de la Universidad de Greenwich, que dirigía David hasta hace no mucho tiempo, publicó en el año 2019 un muy detallado estudio comparativo que explica el fracaso de la liberalización del sector energético en Europa, con conclusiones que podrían ser referidas a muchas otras partes del mundo. Pero no solo somos nosotros, investigadores o activistas de izquierda, que estamos diciendo que el proyecto de liberalización, comercialización, privatización ha fallado. Incluso el Banco Mundial, que ha sido la entidad que tal vez más ha trabajado a escala mundial en difundir el proyecto neoliberal en el sector público, reconoce que el sistema ha fallado. Por ejemplo, en el sector de la energía, justo antes de la pandemia, publicaron un libro muy gordo con ejemplos de muchos países del sur, en el que concluyen que después de casi 3 décadas apenas una docena de países han aplicado plenamente el modelo, y que en muchos países el modelo propuesto era muy inapropiado para reformar su sector energético. Estoy citando textualmente, traduciendo al español del inglés, algo que aparece en las primeras páginas de resumen, el resumen ejecutivo de este libro. Y si esto no fuera poco, la semana pasada el diario The Guardian, que es uno de los diarios de habla inglesa más leídos a nivel mundial, es un diario que se publica en Inglaterra, pero que tiene difusión a escala mundial, publicó un editorial que me parece muy significativo. El mensaje del editorial es muy potente desde el título, El Dios que ha fracasado, y agrega que nos dijeron que la privatización significaría grandes servicios, ahorros para el gobierno y un boom de inversiones. Era todo una mentira. Obviamente, para quienes venimos de América Latina y hemos sufrido las privatizaciones, esto no es ninguna noticia. En este contexto no es casual que haya resurgido el interés académico y político por las empresas del Estado. De acuerdo a la muy recomendable Enciclopedia de Empresas Públicas que publicó en el año 2019 el CIRIEC, la Red Mundial de Investigación sobre la Economía Pública y Cooperativa, existen más de 300.000 empresas estatales en el mundo con diversos grados de intervención del Estado
en la propiedad o la gestión y a varios niveles institucionales. Y la importancia de las empresas públicas es muy obvia en la economía mundial. Justo antes de la pandemia, la revista Fortune resaltaba que a nivel mundial, una de 4 de las 500 principales grandes corporaciones en el mundo es una empresa estatal. Y la OECD, que también hace seguimiento a las empresas públicas y publica algo parecido a un anuario, indica que las empresas estatales de las muestras de 40 países de la OCDE emplean alrededor de 30 millones de personas y que a nivel mundial más de 60 millones estarían trabajando en empresas públicas. Y este tema es particularmente importante para el actual momento político de América Latina, donde apreciamos el comienzo de un nuevo tiempo político con el retorno de la izquierda, o al menos el progresismo, al gobierno de diversos países de la región. Creo que todos quienes participamos en este encuentro hemos celebrado el triunfo de Petro y de Francia en Colombia, pero todos sabemos que va a ser muy difícil. Hay un proyecto para lo público en el cual todos confiamos, pero como explicaba Alicia hace pocos minutos, la situación es bastante complicada. Y unos pocos meses antes de la elección de Petro en Colombia, celebramos la elección de Gabriel Boric como presidente de Chile, en el marco de un proceso que esperemos que culmine con la aprobación de un nuevo proyecto constitucional que abriría nuevas posibilidades para repotenciar lo público, incluyendo la creación de nuevos tipos de empresas a distintas escalas, municipal, regional o nacional, incluyendo minerales tan importantes para la nueva economía mundial como es el litio. Pero también hay muchas interrogantes. Hace pocos días, en el marco del Congreso de Claxo en México, hablábamos con Daniel Jadue, el alcalde de Recoleta, alguien que ha intentado crear empresas públicas de nuevo tipo a escala municipal, y él nos decía que la discusión sobre este tema en la constituyente es bastante complicada. Y esperemos también que podamos festejar en noviembre la derrota de Bolsonaro y la elección de Lula en Brasil, lo cual también ofrecería nuevas perspectivas para la recuperación del sector público en el país más importante de América Latina. Pero como todos sabemos, en América Latina, y esto es algo que resaltaba Esteban al cierre del panel anterior, hay un choque entre dos narrativas sobre lo público, con perspectivas muy diferentes sobre el Estado. Por un lado, podemos percibir una izquierda más autonomista o comunitarista, caracterizada por una visión muy crítica del Estado y que apuesta casi todo a la sociedad civil y a las organizaciones comunitarias. Yo coincido con muchas de las críticas al desarrollismo o al productismo planteadas por las queridas compañeras y compañeros que participan en redes como el Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, pero me preocupa muchísimo la constante prédica contra el Estado, porque me parece que en un contexto como el latinoamericano puede ser bastante funcional al neoliberalismo. A nivel personal, yo coincido mucho con la visión planteada por uno de mis pensadores preferidos, David Hornby, cuando en una entrevista de hace 5 años afirmaba que un gran problema de parte de la izquierda, y él hablaba a escala mundial, no hablaba sobre América Latina, es considerar que el control del aparato administrativo y de gestión del Estado es insignificante. Y él decía, creo que esa gente está loca, ya que el sector público concentra un poder increíble y no podemos ignorarlo si queremos cambiar algo. En el campo académico, en los últimos años se han publicado muchísimos artículos y libros que dan cuenta de la importancia y el alcance de lo público. A fines de los 90 ya se habían publicado un montón de libros explicando las ventajas de la privatización, pero desde el campo de la academia los únicos que siguen trabajando este tema eran los historiadores. Esa situación ha cambiado, y acá yo resalto apenas 3 ejemplos de la nueva corriente de investigación sobre lo público. Por un lado, hubo todo un proceso en el Reino Unido que
que tuvo frutos en el tiempo de la elección de Jeremy Corbyn como líder del proyecto laborista, cuando un montón de académicos progresistas, incluyendo el autor del libro Reclaiming Public Ownership, que aparece aquí, David Hall, Hilary Wainwright y un montón de otros queridos compañeros y compañeras, trabajaron junto a Corbyn para diseñar un nuevo proyecto sobre lo público, incluyendo repensar el tipo de empresas públicas que tenemos hoy en el mundo. El segundo ejemplo es algo que fue publicado en el 2018 por la ENAP de Brasil, que incluye varios de los autores muy conocidos, incluso Mariana Mazzucato y otros que están participando o organizando esta conferencia. Y por último, el libro que ya mencioné, que recomiendo otra vez, que es la enciclopedia sobre empresas públicas que publicó el CIRIEC en el año 2020. Y a nivel mediático también ha habido todo un redescubrimiento de lo público. A mí me gusta mucho esta tapa de la revista semanal del diario británico The Guardian, donde habla del Estado como la protección contra la tormenta y cómo el gobierno y el Estado pasaron otra vez a ser muy importantes en el campo de la pandemia. A nivel personal, junto a otros colegas, también hemos trabajado sobre este tema. En el panel anterior se hablaba sobre el tema del agua y el rol de las empresas públicas y empresas comunitarias en el marco de la pandemia ha sido fundamental. Y creo que en el panel anterior eso quedó claro. Muy rápidamente yo quería reseñar lo que ha sido nuestra propuesta de trabajo sobre lo público en el marco del TNI. Para aquellos que no conocen el TNI, nosotros somos una cosa rara porque somos un centro de investigación, no nos gusta que nos caractericen como una ONG, pero aspiramos a producir investigación que tenga la misma calidad que la investigación académica, pero no somos académicos, sino que nos consideramos investigadores militantes, scholar activists en inglés. Y una compañera que era la coordinadora del proyecto sobre lo público, Satoko Kishimoto, acaba de ser electa alcaldesa de una de las municipalidades de Kioto. Nosotros desde hace tiempo venimos trabajando sobre lo público. Hemos publicado bastante junto con muchas otras organizaciones sobre la remunicipalización. Manejamos también junto al Internacional de Servicios Públicos y otras organizaciones una base de datos donde estamos sistematizando lo que son los procesos de remunicipalización o renacionalización de diversos servicios. Y también en los últimos años empezamos a trabajar sobre un aspecto de la empresa pública que hasta hace poco no había sido considerado, que es el tema de las finanzas y de los bancos públicos en un sentido más concreto. También en el año 2019, junto a la Internacional de Servicios Públicos y un montón de otras organizaciones, organizamos un encuentro bastante grande en Ámsterdam, donde se generaron un montón de ideas que estamos concretando ahora, una vez que ya creemos que está superado lo peor de la pandemia. Bueno, crucemos los dedos. En América Latina empezamos a trabajar sobre este tema ya en el año 2012, hace casi una década, cuando organizamos un encuentro bastante grande, trayendo a más de 30 investigadores de distintas partes del mundo para discutir la realidad de las empresas públicas, cuando en Uruguay había un gobierno progresista. También hemos trabajado en el contexto del proyecto de servicios municipales junto a varios investigadores que están proponiendo otra teoría sobre el Estado, no solo trabajando en investigación empírica, sino también a nivel conceptual, entendiendo o tratando de entender las contradicciones del Estado como una dimensión política cambiante y siempre en conflicto interno. Y a nivel personal, trabajo mucho el tema de la energía y hemos publicado algunos trabajos sobre la llamada revolución eólica uruguaya. Uruguay es uno de los países más avanzados, o tal vez el más avanzado, en lo que es la transición a energías renovables, y esto ha sido gracias a la existencia de una empresa pública muy fuerte, muy bien gestionada y muy apreciada por la gente, como la empresa UTE.
Este proyecto no es perfecto, como no es ningún proyecto donde hablemos de empresas públicas. Nosotros hacemos algunas críticas, como la apertura que hizo el gobierno de izquierda de Uruguay al sector privado a través de Power Purchase Agreements y otro tipo de proyectos que generaban ganancia para los inversores privados sin ningún riesgo comercial. Nosotros planteamos en este trabajo que en realidad la empresa pública, el Estado, podía haberse hecho cargo del 100% de la transición energética sin necesidad de abrir la puerta al sector privado. Para terminar, yo quería muy brevemente referirme a la agenda de investigación e información sobre empresa pública. Yo había notado varios temas, varios desafíos, pero veo que solo me quedan 2 minutos, entonces voy a resaltar solo algunos pocos. En el año 2012, en el seminario que organizamos en Montevideo, junto a la empresa pública de telecomunicaciones Antel y la Dirección Nacional de Industrias de Uruguay, creamos una red latinoamericana de investigación sobre empresas públicas, y a partir de ahí generamos una serie de publicaciones, generamos una serie de encuentros, seminarios, talleres, conferencias en Uruguay, en México, en Costa Rica, en Ecuador y Colombia, que dieron lugar a una serie de publicaciones, algunas de las cuales vemos aquí. Y lo más interesante, y que era lo que yo quería destacar en este espacio, es el interés que hemos tenido en conversar sobre una nueva propuesta de formación de los futuros gerentes y directivos de las empresas públicas. En el año 2016 presentamos una propuesta a la Unión Europea para obtener financiamiento para una maestría Erasmus Mundus. En el comité científico asesor teníamos a 2 de los compañeros que aparecen aquí, David Hall y Esteban Castro, y la revisión por pares, la peer review que recibimos fue excelente. A nivel académico nos garantizaron que la propuesta era brillante, literalmente fue lo que nos dijeron los evaluadores, pero no obtuvimos los recursos porque fallamos en un elemento esencial que requería la convocatoria, que era probar la empleabilidad de los graduados de nuestra nueva maestría. Pero bueno, seguimos caminando. Hubo algunos retrocesos, por ejemplo, cuando estábamos por empezar con el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa, habíamos hecho un acuerdo con el gobierno ecuatoriano para tener la base de la maestría internacional en Ecuador, pero justo cambió el gobierno en Ecuador y Lenín Moreno por WhatsApp le dijo al compañero Sebastián Torres que ya no era rector del IAEN y tuvimos que empezar de cero. Pero tuvimos el apoyo y tenemos el apoyo de la empresa Encale, que es una empresa colombiana, y junto con Claxo, en diciembre de 2019 hicimos el lanzamiento formal del programa de formación en gestión de empresas públicas. Lamentablemente, 3 semanas después llegó la pandemia y todo quedó en el congelador hasta el mes pasado, cuando en el Congreso de Claxo en México retomamos la propuesta y esperamos tener las inscripciones para la gente que está interesado en este espacio de formación en las próximas semanas. Y pensamos en una maestría internacional en gestión y transformación de empresas públicas, porque no queremos simplemente formar gente que va a gestionar las empresas en el sentido tradicional y limitado de la palabra gestión. En relación a los desafíos, nos preocupa muchísimo el retorno del proyecto privatizador. Incluyo en algunos de los países que han sido más exitosos, el país del cual yo soy originario, Uruguay, es un país que cuenta con una larguísima trayectoria de empresas públicas fuertes y muy apreciadas. Los uruguayos votamos en un referéndum y cambiamos la Constitución para reforzar el papel de las empresas públicas, pero desde que la derecha retornó al gobierno en marzo del año 2020, hay una ofensiva bastante grande contra las empresas públicas, en particular contra la empresa Antel, que es la empresa líder en América Latina en el área de las telecomunicaciones,
Uruguay es uno de los pocos países que ha logrado extender la red de fibra óptica al 100% del territorio y tiene indicadores de calidad en telecomunicaciones que son incluso muy superiores a prácticamente la totalidad de los países europeos, compitiendo con dos grandes gigantes, como es la empresa Movistar y el Grupo Claro. Y aún así, es la empresa preferida por los uruguayos, pero hoy está amenazada. Yo no tengo tiempo de explicar cuáles son todas las amenazas por el gobierno liberal que tenemos en este momento. Y la maestría nos interesa muchísimo porque entendemos que hay que cambiar el chip de quienes trabajan y dirigen las empresas públicas a nivel gerencial, porque tenemos mucha gente que viene a trabajar en estas empresas con un MBA y intenta reproducir en las empresas públicas los mismos criterios de gestión, los mismos indicadores de calidad que son válidos para el sector privado, pero que no tienen en cuenta la particularidad de las empresas públicas. Y nos interesa discutir también todo el tema del gobierno corporativo, porque nos preocupa que lo que se está intentando vender como proyecto corporativo implica más corporatización, implica más comercialización de los servicios públicos, y es algo que creo que debemos trabajar para presentar una propuesta alternativa. Uruguay no es el único país amenazado por la privatización. Otro de los países también con una larga historia de empresas públicas exitosas, como es Costa Rica. Acá vemos una imagen del ICE, Instituto Costarricense de Energía, que también trabaja en el área de las telecomunicaciones y que hoy también está amenazado por una ofensiva corporatizadora y privatizadora. Y también nos interesa tener una discusión bastante más honesta sobre lo que ha salido bien y lo que ha salido mal. Por ejemplo, en Venezuela ha habido muchos procesos de renacionalización, pero creo que tenemos que discutir por qué la renacionalización salió mal o muy mal en ese país. Yo estuve trabajando en Venezuela durante un tiempo, durante el gobierno de Chávez, en esta empresa, CanTV, la empresa de telecomunicaciones, y eso es una empresa que realmente da lástima porque la forma en que esta empresa está dirigida, gestionada, administrada, es terrible. Y creo que no es casualidad que el gobierno de Maduro haya decidido abrir la puerta al sector privado, lo cual podría implicar un nuevo riesgo de privatización de estas empresas en un gobierno supuestamente socialista. Bueno, yo dejo por acá, tenía otros desafíos para conversar, pero no hay tiempo. Y si hay interés, les invito a seguir conversando con nosotros. Este es el enlace a la web del TNI. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, muy interesante. Bueno, nos queda entonces el último ponente de hoy, que es Federico Dávila. ¿Cómo estás, Federico? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Federico Dávila es... ¿qué tal? Federico Dávila es vicepresidente de la ISP, pertenece a UPCN, que es el sindicato de trabajadores estatales argentinos. También es profesor universitario y está aquí hoy para darnos la perspectiva sindical del tema que estamos tratando en este taller. Bueno, tenés la palabra entonces, Federico, cuando quieras, adelante. Muchísimas gracias, Gustavo. En primer lugar, quiero agradecer a David Hall, a Esteban Castro, a vos y a toda esta iniciativa realmente importante que nuclea varias organizaciones académicas, sociales y sindicales, que sin ninguna duda es un avance muy importante en el desarrollo de la construcción de un nuevo mundo, ¿no? De aspirar a unas nuevas relaciones sociales y políticas en el mundo. Sin ninguna duda estamos viviendo un escenario demasiado complejo. Si analizamos la situación en la que se desarrolla, digamos, los estados y las políticas
estatales, estamos pasando por un escenario realmente, como decía, muy complejo, muy complicado, en donde tenemos más incertidumbres que certezas, ¿verdad? Hemos pasado o estamos transcurriendo una pandemia del COVID por un lado, pero también estamos padeciendo otras pandemias, ¿no es cierto? Estamos padeciendo la pandemia de la pobreza, estamos padeciendo una guerra, para algunos una tercera guerra mundial, y estamos padeciendo también una crisis ambiental a la cual no le encontramos soluciones. O sea, estamos en un escenario, en un mundo realmente con demasiadas más preguntas que respuestas, ¿no es cierto? Y en donde todas estas situaciones han, sin ninguna duda, realzado todo lo que venimos viviendo con anterioridad a este escenario, ¿no es cierto? Y en este escenario, sin ninguna duda, el Estado tiene un rol preponderante para poder abordar todas estas cuestiones. Y estas cuestiones no son cuestiones solamente económicas, como algunos piensan, ni solamente tampoco académicas, ¿no es cierto? Son cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la política, tienen que ver con la construcción de las políticas adecuadas, y las políticas también están vinculadas a valores, ¿no es cierto? Acá hay una confrontación sin ninguna duda entre distintos valores, y hay una discusión también que tiene que ver con el poder, porque si uno quiere cambiar el mundo, modificarlo, sin ninguna duda tiene que construir el poder necesario para poder realizar esas modificaciones. En la Internacional de Servicios Públicos estamos convencidos y además en el Congreso del 2017 hemos definido una política, una consigna, si se quiere, que ha definido ha presidido ese Congreso, que es los pueblos por encima del lucro. Y esto plantea claramente una divisoria de aguas en todo el mundo y en todas las políticas, sean estatales o del tipo que sean, ¿no es cierto? Los pueblos por encima del lucro es una definición muy simple, pero también muy fuerte, muy significativa, ¿cierto? Del lado de los pueblos, sin ninguna duda, creemos que una de las principales organizaciones populares son los sindicatos, ¿no es cierto? Los trabajadores se organizan fundamentalmente a través de sus organizaciones sindicales. También lo hacen a través de movimientos sociales, a través de actores internacionales muy importantes como los movimientos sociales, distintas ONGs que están también acompañando a este proceso, ¿no es cierto? Y en esta confrontación, como les decía, de valores, sin ninguna duda, por un lado, podemos ver claramente el egoísmo, la avaricia, ¿no es cierto? Y por otro lado, podemos ver las cuestiones de la justicia social,
la solidaridad que caracteriza a la organización sindical, ¿cierto? Y esto efectivamente define cuál es el conflicto o uno de los principales conflictos que vemos nosotros en este momento. Dicho esto, las políticas de la ISP tienen que ver con estas cuestiones y con este escenario, ¿no es cierto? Hemos visto claramente que el Estado tiene un rol fundamental en estos procesos y en la búsqueda de estas respuestas. En ese sentido, la Internacional de Servicios Públicos tiene una política respecto a las cuestiones del medio ambiente, tiene una visión, o trata de tener una visión, de buscar una visión integral que no sea solamente sobre cuestiones físicas, sino buscar la relación correcta entre la naturaleza y el hombre, por ejemplo, ¿cierto? No solamente cómo resolver el tema de las emisiones de carbono, no es una cuestión solamente técnica y económica, sino que es una cuestión mucho más abarcativa. Respecto a las relaciones del comercio internacional, también estamos buscando un comercio frente a la propuesta del libre comercio, buscando un equilibrio, buscando un comercio internacional justo que pueda ser beneficioso no solo para las grandes potencias, digamos, sino que sea equilibrada y que beneficie a todos los pueblos. Respecto a las cuestiones que tienen que ver también, que estamos abordando con respecto de la deuda externa, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, estamos pensando en también una relación distinta en donde no se busque solamente atacar los gastos, o sea, atacar ese problema del lado de los gastos, sino que también tenemos que atacarlo por el lado de los ingresos, ¿cierto? Porque si nosotros pudiéramos cobrar los impuestos que deberían pagar la distinta, el sector privado, las grandes empresas y demás, no necesitaríamos siquiera que el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial nos estén financiando, digamos. Entonces hay que ver cómo, en vez de hacer reformas laborales y reducir el Estado, cómo poder, para bajar los gastos, cómo poder que el Estado pueda recaudar esos recursos o esos impuestos que están en paraísos fiscales, o a mí me gusta más decir en guaridas fiscales, ¿no es cierto? Porque es todo dinero que se está evadiendo mediante distintos mecanismos también de elusión fiscal, mediante los precios de transferencia en el comercio internacional, etc. Entonces, creo que debemos buscar más cómo lograr mayores ingresos y no cómo estos organismos pretenden reducir el Estado, hacer reformas laborales, expulsar gente que realmente ha demostrado, como decía anteriormente, en la pandemia, por ejemplo, que el Estado ha sido eficaz y eficiente y ha podido realmente superar un momento histórico, un momento extraordinario en el cual los mercados no han podido realmente asistir
a esos conflictos. También me gustaría decir que no solamente los estados han acudido a esas resoluciones de esos problemas, también lo ha hecho la sociedad civil. Los sindicatos y muchas organizaciones no gubernamentales han contribuido a resolver o acompañar o a mejorar estas situaciones, ¿no es cierto? En el caso de Argentina, por ejemplo, los sindicatos con sus obras sociales han contribuido de una manera muy significativa a paliar los efectos que ha tenido esta pandemia. Y sin ninguna duda también contribuyen a resolver los problemas de la pobreza y los efectos que tiene, como decía en este escenario, la guerra que algunos llaman ya la tercera guerra mundial, ¿no es cierto? Que está impactando realmente en las economías y en la distribución del ingreso de todos los países. Otra cuestión que vemos y que se ha mencionado en algunas reuniones es la crisis de representatividad democrática. ¿Cierto? Hay conflictos en todos los países de Latinoamérica, hay como siempre avances y retrocesos, pero estamos en un momento sin ninguna duda de grandes tensiones y en donde también hemos padecido en el sentido de la que estoy planteando de la crisis de representación democrática, porque hay muchos gobiernos o muchos partidos políticos, podríamos decir, de neoliberales o de derecha, que han accedido al poder también en forma democrática, entre comillas, ¿no es cierto? Con muchas acciones, por un lado desde la prensa, desde medios de comunicación, que no son en realidad medios de comunicación, sino que ya se han transformado en operadores políticos, y también en poderes judiciales corruptos que han incidido en estas cuestiones. Por eso tenemos que rever también o repensar o ver qué políticas poder desarrollar frente a estas cuestiones que están ocurriendo. Hay evidentemente reacciones muy importantes, por ejemplo, en Chile ha habido todo el proceso que se está desarrollando en Chile, que ya lo explicaron en otro panel, pero me gustaría resaltar la cuestión de que los chilenos, cuando empezaron todo este proceso social de cambio, han pedido reforma constitucional, pero no quisieron estar representados únicamente por los partidos políticos, ¿cierto? Han pedido que las distintas instituciones, organizaciones sociales, los sindicatos, los movimientos indígenas, los estudiantiles, querían tener una participación directa en esas reforma constitucional, lo cual es algo muy significativo porque expresa claramente que los pueblos están teniendo una voluntad de participar activamente y en forma directa en las nuevas estructuras que se están planteando. Entonces, creo que ya estoy bastante ajustado con el tiempo. Me gustaría
finalizar diciendo que esto que planteaba al principio, que es una cuestión política y no económica, que es una pelea de valores también, pero en esta pelea de valores necesitamos construir el poder necesario para poder realizar los cambios que estamos buscando, ¿no es cierto? No me cabe ninguna duda que el poder no está en las grandes empresas multinacionales, no está en la oligarquía, lo que yo llamo la oligarquía financiera internacional, sino que estoy convencido que el poder radica en el pueblo. Pero ese poder hay que desarrollarlo, hay que construirlo, y por eso me parece muy importante esta actividad que han propuesto desde distintas universidades, distintas instituciones, distintas ONG, distintos sindicatos, porque construyendo un poder de los pueblos, de la sociedad, es que podremos cambiar el mundo. Así que bueno, por ahora creo que me quedan varias cosas por decir que me gustaría decir, pero creo que por ahora es suficiente. Muchísimas gracias, Federico, muy claro. Seguramente ahora en el debate aparecerán estas cosas que además querés agregar. Okay. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que estuvo muy bien. Nos queda ahora entonces sí el espacio que teníamos previsto para el intercambio, para las consultas, para el debate, así que en la medida en que estén interesados levantan la mano y habilitamos entonces los intercambios. Andrea Restrepo, sí, adelante, por favor, te escuchamos. ¿Vos nos escuchás? Listo, es que no estaba en mute y no me podía ahora quitar sí, el ahora mute sí, misma. ahora sí Ya te está, escuchamos, perfecto. gracias. Mil gracias, Gustavo. Tengo una pregunta para Ariel, y es que en la parte de debates y desafíos, algo que me pareció interesante que no se mencionara, porque me parece que es transversal a todos a todo lo que podría ser los debates y desafíos, es el cambio climático y cómo el cambio climático podría afectar la hidrovía, el proyecto de la hidrovía. Si mal no recuerdo, el año pasado se veía en todas partes, desde la BBC, o sea, en muchos medios de comunicación, se leía que había problemas en los cauces de los ríos y que eso estaba afectando el transporte por las hidrovías existentes. Entonces, dado que no se menciona, la pregunta de Ariel es de pronto, desde lo que el análisis que tú estás haciendo, ¿cómo podría afectar el cambio climático el proyecto de la hidrovía a futuro? Gracias. Gracias, Andrea. Ariel. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, la perspectiva con la que yo vengo trabajando el tema tiene que ver con la ecología política. Por ahí en esta exposición no quise profundizar en las cuestiones más de impacto ambiental, porque bueno, quizás el enfoque, digamos, del panel era un poco esto de debatir el rol del Estado, pero por supuesto, bienvenido que hayas traído la cuestión. Como decís, es cierto, desde el año pasado, digamos, y con anterioridad también, pero fundamentalmente desde el año 2020-2021, se está dando en el sistema, digamos, de los ríos Paraguay y Paraná una bajante extraordinaria, es decir, el cauce de los ríos está mucho más bajo de los previstos, digamos, o de los que se miden a nivel anual. Y esto, obviamente, en términos de navegación, digamos, y
y de tráfico por las vías navegables ha complejizado todo lo que tiene que ver justamente el acceso de las embarcaciones y la navegación por estos canales, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta en el caso argentino, que es el que más conozco? Justamente es profundizar el dragado, que tiene que ver con aumentar, digamos, la extracción de sedimentos para favorecer esta navegación, digamos. Esto en un contexto, entonces lo que, digamos, planteamos es esta cuestión, en un contexto de bajante extraordinaria, por un lado, digamos, sumado a la falta de monitoreo ambiental durante más de 25 años sobre la gestión de la concesionaria privada, y en un contexto de bajante, obviamente, la cuestión de los equilibrios ecológicos son mucho más complejos, y que no están siendo medidos, digamos, básicamente, por el Estado argentino. Eso por un lado. Y por otro lado, que también esto, y ha tomado relevancia a nivel internacional, un poco precedido, digamos, por lo que pasó con el Amazonas, que tiene que ver con las quemas, en el contexto del delta del Paraná, que es, digamos, ya en la parte más baja del río Paraná, casi en su desembocadura en el río de la Plata. También hemos experimentado junto a la bajante, o en coexistencia con la bajante, la proliferación de quemas intencionales, quemas vinculadas a la destrucción del humedal para favorecer las actividades agropecuarias, como la plantación de soja, o el establecimiento de feedlots ganaderos, digamos, que eso también complejizó mucho más la cuestión de los equilibrios ecológicos de los humedales, en el caso del delta del Paraná, y esto asociado justamente a tu pregunta sobre cambio climático, ¿no? En relación a emisiones, y a lo que se pierde, digamos, en relación a funciones ecosistémicas de humedales, en lo que es mitigación y adaptación, ¿no? Entonces, un poco sería eso lo que estamos viendo. En mi caso me centro en justamente en la cuestión de los estudios de impacto ambiental, y justamente las falencias que ha tenido el Estado argentino para monitorear lo que fue la realización de estudios de impacto ambiental vinculada a la operatoria de la empresa concesionaria de la gestión de la vía navegable. No sé si respondí. Gracias, Ariel. Disculpen, me dice Esteban que estamos con un tema de tiempo muy, muy estricto. Le tengo que dar la palabra a Esteban en este momento, me dice Esteban Castro. Hola, más bien es que hay intérpretes con contrato por horas, y a las 5 de Argentina, o sea, en 2 minutos o ya pasó el tiempo básicamente, ¿no? La verdad que es una pena, porque tendríamos que seguir. Evidentemente aquí surgieron temas y seguramente muchas preguntas y comentarios. Yo voy a cerrar formalmente, básicamente. Lo único que quiero decir es recordar que este evento, este taller, forma parte de los 3 talleres del día de hoy sobre América Latina. Espero que hayamos logrado poner América Latina en el plano del debate con estos 3 talleres, el debate de la conferencia, ¿no? Por lo menos humildemente creo que lo hemos intentado y en parte se ha logrado. Recordamos que el tema de la conferencia global es el tema de las narrativas, que yo trato también críticamente de asociar con las prácticas, ¿no? No son solo narrativas, las narrativas emergen sobre todo de proyectos políticos y son también tan fluyentes como las narrativas. Me parece que acá, para terminar una sola cosita, surgieron al final 2 o 3 cositas, ¿no? Incluso cuando Andrea menciona cambio climático, me hace acordar a mí de otro concepto que anda por ahí, otra narrativa, que es el de la gobernanza, la gobernabilidad, que nos han obligado a discutir nuestros problemas en el lenguaje de los otros. ¿Por qué hablamos de cambio climático y no de calentamiento global? Es solo una provocación para otro momento. Pero ¿cuál es el tema? Nos lo han metido por la nariz, el tema del calentamiento global, de la gobernabilidad y de todo eso. Y nosotros terminamos debatiendo en los términos de ellos. Miren todo el trabajo que tenemos que hacer para desmantelar las trampitas en las que nos han metido, ¿eh? Y eso es un tema que tiene mucho que ver con las narrativas, ¿no? Pero no tenemos ni tiempo aquí de reflexionar este tema. Yo más bien lo propongo porque yo digo
la vamos a seguir. O sea, vamos a volver a convocarnos para darle seguimiento a este tema, porque quedaron demasiadas cosas sueltas y aparecieron ahí cositas que habría que haber incluido, países que no han sido incluidos porque no había en la perspectiva original del plan lugar para países como Colombia, el propio Uruguay, que Daniel lo cubrió muy bien, y que es un espanto lo que está pasando en Uruguay. Para nosotros que defendemos lo público es un espanto, ¿no? Para otros será una fiesta. Pero tenemos también Honduras, otro país que le hemos hecho una gran injusticia por falta de tiempo. No hablamos de Honduras, del proceso de Xiomara Castro, y tampoco hemos hablado de otro gran tema que hay que abordar en la próxima que hagamos, donde la hagamos. El tema de la integración regional, que parece revivir con estos últimos resultados electorales. El de Chile, el de Colombia, esperemos el de Brasil más tarde este año, el de Xiomara Castro un poco antes, cómo todo esto que hemos discutido y qué narrativas surgen o se consolidan o desaparecen en función de los procesos de integración regional. Creo que este es otro gran tema. Obviamente lo de la hidrovía tiene que ver con eso, pero la energía y otras cuestiones que se han debatido tienen mucho que ver con esto. Yo digo esto solo para cerrar con un poquito de pimienta, para que nos quedemos apimentados para la próxima, ¿no? Muchas gracias a todos y todas. Y lástima que no contamos con Teresa, no sé, espero que no haya habido ningún problema, porque faltó Brasil, que al menos Teresa podía traer una visión por la participación que tuvo en los gobiernos progresistas que hubo antes de lo que pasa ahora, y lo retomaremos en otro momento. Un abrazo grande a todos y todas y la seguimos. Muchas gracias, Esteban. Saludos. Gracias.